Gloria al Señor. Bien, que Dios les bendiga, hermanos. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Vamos a continuar dándole la honra y la gloria a nuestro Dios con el estudio bíblico de esta noche. Vamos a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 8 estamos meditando ahí. Romanos 8, versículos del 7 en adelante. Vamos a leer unos versículos y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. 8 versículos del 7 en adelante. Continuamos ahí con el tema del capítulo 8, viviendo en el Espíritu. ¿Lo tenemos todos, hermanitos? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Dejémoslo hasta ahí, lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Incline su rostro, pidamos a Dios para que sea Él el que hable a nuestras vidas a través de esa palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Pedimos perdón por nuestras faltas y nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús. Habla la vida, Señor, de su pueblo. Que sea usted, Señor, obrando en esas necesidades de su pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Usted conoce, Señor, cada necesidad de cada uno de mis hermanos, Señor. Usted puede suplirla, Señor, porque usted todo lo puede hacer. No hay nada imposible para usted, Señor. Por eso esta noche le pedimos que obre, bendito Dios, y que hable al corazón de cada uno de mis hermanos. Asimismo, de los que están a través de las redes, van a estar, Señor, a través de las redes. Obre asimismo a los que están a través de este sonido, Señor, que sea usted edificando su vida, Señor, y le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no diga yo nada que no sea de su agrado, que lo que aquí se hable, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, entonces hablábamos de que hay que vivir de acuerdo al Espíritu, porque el Espíritu es el que mora dentro de nosotros, dijimos. Nos quedamos ahí en el versículo 7 del capítulo 8, donde dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Entonces, dice que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Eso quiere decir de que usted y yo, cuando andamos en la carne, nos volvemos enemigos de Dios, cuando obramos de acuerdo a la carne. Por eso dice designio. Es que usted y yo caminamos en la carne, pero si nos dejamos llevar por la carne, estamos en contra de Dios. Eso es lo que está diciendo ahí, que los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y la ley de Dios nos hacía conciencia del pecado de Dios. Y por eso, como no se puede cumplir la ley, entonces, por eso dice ahí, ni tampoco puede. No se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué? Porque se anda caminando en la carne. Entonces, nos damos cuenta de que la ley vino y nos hace conscientes del pecado. Y el pecado nos domina, y entonces ya no somos hijos o amigos de Dios, sino nos volvemos enemigos de Dios. La palabra del Señor nos dice de que David era el gran amigo de Dios, porque él quería caminar con Dios. Dios sabía que buscaba un hombre para rey de su pueblo que fuera lo más recto con él.
pudiera dar el ejemplo de las enseñanzas de la ley que él le había dado a Moisés. Entonces, un rey, de acuerdo al corazón de Dios, podía caminar con Dios, podía guiar a su pueblo con Dios o en Dios. Entonces, eso es lo que quiere de usted y de mí. Un hombre de acuerdo a su corazón. Por eso que dice aquí que los que no se sujetan a la ley ni tampoco pueden, son enemigos de Dios. Los que viven conforme a la carne. Versículo 8, que hicimos ahí. Y los que viven, dice, según la carne, no pueden agradar a Dios. Está que el que quiere vivir conforme a la carne no va a agradar a Dios en ningún momento. Se vuelve enemigo de Dios. Por eso usted y yo no vamos a caminar de acuerdo a los deseos de la carne, sino que tenemos que caminar de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a su palabra. ¿Para qué? Para que le podamos agradar, porque por eso dice ahí, los que viven según la carne. ¿Cuántos viven según la carne? Nadie. La gloria es para Dios. Entonces, vivimos de acuerdo al Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, queremos agradar a Dios. ¿Cuántos quieren agradar a Dios? Entonces, si queremos agradar a Dios, debemos de vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso dice el versículo 9, mas nosotros no vivís según la carne. Entonces, cada uno de nosotros ya no deberíamos vivir según la carne, según los deseos de este mundo, según lo que vemos. Porque lo que vemos en esta tierra, en esta vida, agrada a los ojos. Y lo que agrada a los ojos no agrada a Dios. Porque muchas veces lo que vemos nos hace pecar. Por eso es que dice, y mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y cuando usted y yo andamos en el Espíritu, andamos con gozo, andamos con deseos de leer la palabra, andamos con deseos de orar, andamos con deseos de congregarnos, haciendo un montón de cosas que agradan a Dios. Así debería de ser, en teoría. El hombre que anda en el Espíritu anda pensando en Dios en todo tiempo, en que Dios le va a ayudar, en que Dios está ahí, que Dios no se ha apartado, y por eso yo le busco, y por eso le canto. Entonces, por eso es que cuando venimos y le servimos a Dios, queremos agradarle, queremos que nos bendiga, no queremos maldición, ¿verdad? Queremos bendición. Entonces, por eso dice que mas nosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es, dice, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si es verdad, quiere decir, de que usted y yo andamos, como dice aquí, según el Espíritu. Dice que el Espíritu está morando dentro de nosotros. Y el que está morando en nosotros nos da poder, nos da fuerza. Y esa fuerza nos sostiene en las aflicciones, en las pruebas. Ahí está el poder de Dios. Es lo que nos está diciendo, que si no según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno, dice, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿No es de quién? No es de Cristo. Entonces el que no tiene el Espíritu de Dios anda según la carne y no es de Cristo. Entonces cuando usted o yo caminamos de acuerdo a los deseos de la carne, o de acuerdo a la voluntad del enemigo, porque el enemigo obra en nuestra carne, estamos agradando a Satanás. ¿Por qué? Porque queremos hacer como nosotros pensamos, como nosotros decimos. Y cuando nosotros actuamos así, nosotros en la carne solo queremos ser mejores que otros, solo queremos vengarnos de otros. Sentimos envidia de que está mejor que nosotros. Es el que anda de acuerdo a la carne. Por eso es que dice aquí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, es que no es de Cristo. Por eso usted y yo debemos de estar convencidos si tenemos o no dentro de nosotros el Espíritu de Cristo. Si es que realmente estamos convencidos que Cristo mora en nosotros y que le creemos a Él y que vamos a hacer de acuerdo a lo que está escrito en esta palabra. Eso es lo que va a hacer alguien que anda en el Espíritu. Pero el que no está en el Espíritu, no le van a dar deseos de leer la palabra. No le van a dar deseos de servir.
no le van a dar deseos de cantar, no le van a dar deseos de orar, no le van a dar deseos de venir al culto, porque la carne lo está dominando. Y si la carne la domina, quien lo está deteniendo es Satanás. Y él está contento. Él se alegra cuando usted y yo no venimos al culto. ¿Por qué? Porque dice, ya la hice, salí en victoria, lo detuve. Ese es mi triunfo. Entonces usted y yo es el trofeo del diablo cuando no queremos venir. Este es mi héroe, dice el diablo. Me hizo caso. Y que mejor fuera que Dios dijera así de sus hijos. De que mis hijos me están adorando, dice Dios. Han venido porque quiere que yo hable a su vida. ¿Cuántos han venido a que Dios les hable? Eso es lo que Dios quiere en su vida. Que usted venga y venga convencido en que Dios siempre va a hablar una palabra. Y que siempre esa palabra va a edificar la vida de cada uno. Entonces dice que el que no es de Cristo es de que vive según la carne, según Satanás. Por eso no debemos de olvidarnos y agarrar como una buena costumbre leer la palabra de Dios. Porque esa es una buena costumbre. Leer la palabra, que usted diga cada mañana a las 6 de la mañana o a las 5 de la mañana, yo vengo, agarro mi Biblia y la leo y después oro o antes oro. Ahí va a recibir bendición. ¿Por qué? Porque está viviendo conforme al Espíritu, porque el Espíritu es el que le da ese ánimo para poder vivir y poder orar y poder cantar y poder leer la palabra. Pero ya dijimos que el enemigo lo hace que usted no le dé ese deseo, que no tenga goce, que no se goce en la palabra de Dios, que le cante desanimado por cumplir con el privilegio. No, ese no es lo que Dios quiere, porque no le estamos entregando lo mejor de nosotros a Dios. Le estamos entregando lo peor, el compromiso, cumplamos el compromiso, porque el hermano no tiene privilegio. Eso es lo que no quiere Dios. Hágalo de corazón, venga a hacerlo para Dios. No lo haga por cumplir, sino que hágalo porque le nace servirle a Dios, porque está agradecido con Él. Pero si no estamos agradecidos y venimos desanimados, ¿quién le va a gozar en el enemigo? Es Satanás. Me gozo porque he metido ese desánimo y miren cómo están todos callados, ni cantar quieren nada, ni orar quieren nada. ¿Por qué? Porque el enemigo está poniendo esa barrera, ese muro, para que no pase ese gozo del techo, que esa oración no pase del techo. Hay límites, pero esos límites los ponemos nosotros. Los muros, los límites, las barreras las ponemos nosotros mismos. Dios no las pone. Tenemos entrada directa, dice Hebreos capítulo 4, hacia el trono de la gracia. Cuando Él murió, dice que rompió ese velo que detenía, que el hombre no podía entrar al lugar santísimo. Era ahora. Dios quitó ese velo y nos ha dado ese acceso directo. Se ha enviado en la computadora que le dice en la pantalla cuando usted le da el clic, quiere un acceso directo, fórmenlos ahí en la pantalla y cabal solo va y le da clic y ya tiene el acceso. Así quiere Dios que usted y yo nos comuniquemos rápido. Pero el enemigo lo va a detener. Si usted se mete con Dios, el enemigo le va a querer detener. Por eso que hay que hacerle frente. Por eso que hay que tener listo las armas para contraatacar al enemigo. Porque si no, nos va a vencer. Entonces ya no va a ser lucha. Entonces va a ser derrota. Y usted y yo no queremos salir de este lugar derrotado. Queremos salir siempre en victoria, porque Cristo ya preparó la victoria para cada uno de aquellos que luchan esa batalla. La batalla, una batalla podemos perder, pero no la guerra. Tenemos que seguir luchando y salir en victoria, ¿verdad? Así es que eso es lo que dice allí la palabra en el versículo 9, vamos al versículo 10, dice, pero si Cristo está en vosotros, dice ahí, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado,
Entonces, si Cristo vive, usted y yo no se va o no nos vamos a dejar dominar por la carne. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero si Cristo vive en nosotros, el cuerpo en verdad ya está muerto. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado vida y una nueva vida en Espíritu. ¿Por qué? Para matar ese cuerpo pecaminoso, ese cuerpo de carne, que nos llama muchas veces a pecar. Entonces, por eso que está diciendo el apóstol Pablo, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Más que dice después, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Jesús murió por usted y por mí. Nos justificó, o sea, nos imputó o nos impuso la justicia de Él. O sea, Él siendo justo, vino y se hizo injusto. Se hizo como pecador, pero no fue pecador. Para que usted y yo fuéramos justificados. Y eso es lo que está diciendo aquí. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Esa es la justicia que Dios hizo. Pero esa es la justicia de Dios. La verdadera justicia. Para darle a usted un regalo que no se merecía. Nadie se merecía ese regalo de la salvación y la vida eterna. Y Cristo vino y lo dio. Aunque no fuéramos merecedores. Cuando alguien en la escuela viene y se lleva el primero o segundo lugar, muchas veces le dan un regalo, le dan un premio. Entonces, pero porque se lo merece, porque lleva buenas notas, fue excelente. Pero al último, que antes ha sacado un 5, no le van a dar un premio. Pues así fue Cristo. Pero al contrario, nosotros no merecíamos nada, nosotros éramos de los que íbamos a quedar aplazados en el grado. Pero Cristo dijo, no, todos están aprobados, todos son justos. A mí me interesa sus vidas porque sus vidas son preciosas para mí. Entonces, la vida de todo ser humano, de todo hombre, era valiosa y es valiosa todavía para Cristo. Porque su palabra nos dice que Él no quiere que nadie se pierda. Eso quiere decir que Él valora, que Él ama las almas. ¿Cuántos deberíamos de amar las almas que no conocen a Cristo? ¿Cuánto deberíamos amar a nuestros enemigos? Dice lo que Cristo hizo. No le importó el enemigo. No le importó aquel que lo odiaba. Él lo amó y lo sigue amando. Y está esperando que se arrepiente y venga a Él. Por eso es que habla aquí de que más el Espíritu vive a causa de la justicia de Dios. Entonces el Espíritu de Cristo, el que nos dio vida, vino a matar esa carne. Entonces cuando usted y yo morimos, el que muere es el cuerpo. El Espíritu no se va a enterrar. Cuando va a enterrar en el cajón, va nada más el cuerpo. El Espíritu vuelve ahí. Entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu es el que le da vida. De eso está hablando. Dice, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, porque en verdad, dice antes, en el versículo 10, en verdad está muerto el cuerpo a causa del pecado. Entonces, ahorita usted y yo estamos vivos porque hay un espíritu de vida. Cuando Cristo viene y quita ese espíritu, ese aliento de vida, usted y yo, nada que ver. Estamos muertos. Pero el Espíritu que vive en nosotros es el que nos va a levantar. El Espíritu de Cristo. Así es que por eso es que habla ahí de que dice que el cuerpo a la verdad está muerto, mas el Espíritu vive a causa de la justicia de Dios. No es por lo que yo haga, no es por lo que yo me crea justo, no, es por lo que Cristo hizo, por su sacrificio. Por eso fuimos justificados, por la obra que Él hizo, porque Él se presentó como un sacrificio vivo, dice la palabra, para entregar su vida por usted y por mí. Y por eso nosotros, al creerle a Él, recibimos vida eterna, al recibirle como nuestro Salvador. Creer que Él vino y Él es el Mesías y nos salvó. Cuando su pueblo, que fue hecho por Dios, el pueblo de Israel no existía, Dios lo hizo de la nada, ni esperanzas había de que iba a haber un pueblo,
Cuando le dio la promesa a Abraham, porque Sara era estéril, de allí nació. Y allí lo hizo Dios con una promesa para Abraham. Y de ahí dijo que serían benditas todas las naciones. Y las naciones somos los gentiles. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Bendeciré a los que te bendijeren. Génesis, hasta el 12 parece. Más maldeciré a los que te maldijeren. Entonces, a través de esa promesa dada a Abraham, usted y yo recibimos esperanza de salvación y vida eterna. Y vamos a ser bendecidos. Si usted y yo bendecimos a Dios. Por eso dice, bendeciré a los que te bendijeren. Entonces, cuando yo bendigo a Dios, alabo a Dios, estoy siendo bendito. Y a través de esa promesa de los antiguos tiempos, versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿qué dice ahí? Mora en vosotros el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Entonces, como este cuerpo queda enterrado, dice que Él le va a dar vida de nuevo. ¿Por qué? Porque es el mismo espíritu de poder que levantó a Jesús, ese mismo espíritu vivificará también vuestros cuerpos. Ahí es que van a levantar con el espíritu ya puesto de nuevo en ese cuerpo, pero un cuerpo ya transformado, ya no un cuerpo de pecado. Entonces dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales. ¿Por qué? Por su espíritu que mora en vosotros. Ahí está la importancia de que tiene que el Espíritu Santo esté morando en cada uno de nosotros. Y eso pasa cuando Jesús viene y lo reconoce a usted como su hijo. ¿Y cuándo lo reconoce como su hijo? Porque a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, es que usted recibió ese sello del Espíritu Santo, el sello de la promesa de que Cristo va a venir un día y viene a arrebatar a ese espíritu de vida que hay en nuestro cuerpo. Si usted y yo estamos con vida, ¿por qué? Porque los muertos en Cristo van a ser primero los que van a resucitar. Luego, los que estén vivos en ese tiempo, no sabemos si nos va a pasar. Si fuera el otro año o este año, si Dios nos tiene vivos, entonces seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. El que va a ser transformado, los cuerpos mortales que tenemos. Eso es lo que está diciendo aquí. Por eso es que dice, que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces el espíritu que mora en nosotros, ese mismo espíritu nos pondrá Dios en los cuerpos que va a resucitar. Cuerpos transformados, un nuevo cuerpo sin pecado, para poder estar cara a cara con Dios. Porque ahorita usted y yo no podemos estar cara a cara con Dios por el pecado, que es la barrera que hay, el muro que hay, el abismo que hay, para que usted y yo no podamos ver cara a cara a Dios. Porque el pecado no deja pasar la santidad de Dios, no puede traspasarse. Por eso es que Abraham le dijo a Jacob, cuando le dijo que deja que Lázaro me venga a poner una gota de agua en la lengua o en la boca, por el calor que lo estaba consumiendo, y que así es el infierno, consume, quema. Pero dice la palabra que es un fuego que nunca se acabará y que todo el tiempo va a ser un tormento. Eso quiere decir que todo el tiempo usted va a estar quemando en ese calor. No va a ser que lo va a quemar y ya va a quedar. No, es un tormento eterno. Entonces, si no queremos estar en ese punto, tenemos que haber creído en Cristo y recibir de todo corazón. Porque si dice aquí que si el Espíritu no mora en usted y en mí, entonces no somos de Cristo. Entonces, si el Espíritu no vive, entonces nosotros estamos viviendo conforme a la carne. Por eso es que dice aquí que el Espíritu de Dios que vive en nosotros, ese mismo Espíritu que mora en vosotros, dice, va a vivificar, o le va a dar una nueva vida a ese cuerpo mortal, el que ya murió. Le va a dar vida y lo va a levantar. ¿Para qué? Para que llegue a la presencia de Dios. Versículo 12. Así que, hermanos, dice, deudores somos
no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, la deuda que tenemos, dice aquí, ¿con quién es? ¿Es con la carne o es con el espíritu? Con el espíritu. Porque la lucha que tenemos dice que es la carne con el espíritu. Y la deuda que tenemos es porque tenemos el sello de Cristo, el Espíritu de Cristo en nuestra vida y está luchando contra esta carne. Por eso la deuda es con Cristo, espiritual. Por eso vamos a ser transformados en cuerpos espirituales, cuerpos santificados. No pensemos ahí que muchos dicen, ya lo voy a ver cuando se muere. Difícilmente. Vamos a conocer a los demás allá. Porque así mismo, como si usted quiere verlo, así mismo va a ver a aquel que usted odiaba. Y va a querer tener odio contra aquel. Entonces por eso no van a ser esos cuerpos, para que usted y yo no pensemos igual como estamos pensando en esta tierra. ¿Por qué? Porque tendremos una nueva vida espiritual con Cristo Jesús. Vidas, cuerpos transformados. ¿Por qué? Porque las cosas que ya vivimos ya no van a estar allá. Porque esas ya las estamos viviendo. Y todo esto tiene que quedar atrás. Ya no vamos a hacer lo mismo. Así es que usted y yo, por consuelo, muchas veces decimos, allá nos vamos a ver, allá hay un ángel que está clamando por solo Dios. Por eso ahora en tierra, en vida, tiene que prepararse para consolarlo y decirle a la hermana o al hermano, mira hermana, yo siento la muerte de su familia. Y si no lo sentimos, porque solo Dios lo siente y él, el que está pasando por el dolor. Entonces, pero por consolarla, ya está adelante, ya lo va a encontrar. Pero difícilmente, hermano, así es que no se haga la idea. Piénsenlo ahí por consuelo. No, porque que sea cierto, no lo habla la Biblia. De que los muertos van a verse con los otros ahí. No, difícilmente. Así es que dice aquí el versículo 12, estamos diciendo, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, si la deuda que usted tiene es con la carne, usted va a estar apoyando el pecado. Por eso es que dice ahí que no a la carne. Es lo que está diciendo. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Vamos a una cita bíblica. Allá adelante, Gálatas 2:20. Adelante de Corintios. Veamos qué dice. Gálatas 2:20. ¿Qué dice? Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, en la carne lo vivo, en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces ya no viviste. Entonces este cuerpo no es suyo. Hay que dejárselo a Dios que disponga en qué momento este cuerpo ya no va a estar en esta tierra. Sino que estamos unidos y pegados a Cristo, porque Cristo es el que vive en nosotros. Entonces, si Cristo vive en usted y en mí, ya no vamos a estar pensando en que este cuerpo que no es Cristo. Sino que somos de Cristo. Estamos unidos en espíritu, porque el Espíritu de Cristo vive en nosotros. Sigamos ahí en el versículo 3. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Ahí está, ¿verdad? ¿Qué es lo que muere? La carne. ¿Qué es lo que muere? Este envase, este cuerpo. Porque este es un envase, un depósito lleno del soplo del Espíritu de Dios. Y ese es el que muere. El cuerpo, la parte exterior. Pero el interno no muere, que es el Espíritu, que vive dentro de su corazón, dentro de su mente. Así que eso no muere, sino que dijimos que ese es el que nos ha dado vida, y esa vida la dio Cristo, y ese espíritu pertenece a Él. Por eso vuelve a Dios. Así que, por eso que dice allí, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces vivirá. Entonces, lo que le va a dirigir a usted y a mí a hacer cosas buenas, a hacer la voluntad de Dios, dice que es el espíritu. Eso es lo que está diciendo.
mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Y cómo la va a hacer morir? Haciendo cosas que agradan a Dios, cosas espirituales, no deseos carnales. Eso tiene que morir, dice, porque eso nos va a dar vida. Porque el que tiene que morir no es el espíritu, sino la carne. Porque la carne nos llena de pecado y nos hunde y nos puede llevar al infierno. Esos deseos que dijimos de venganza, de envidia, esos son frutos de la carne, no frutos del espíritu. Ahora mismo lo dice Gálatas 5, 19 al 20. Frutos del espíritu y frutos de la carne. Y si usted ve, sabe cuáles son los frutos del espíritu, sabe cuáles son los frutos de la carne. El odio, la venganza, eso no es de Dios, no es del espíritu. Eso es de la carne. Pero cuando usted es amable, bondadoso, tiene fe, todo eso es de Dios. Esos son los frutos del espíritu. Eso es lo que tiene que dar un buen cristiano. El que anda conforme al espíritu. Esos son los frutos que hay que dar. Así que no se nos olvide que los frutos que tenemos que dar como cristianos es el amor, la fe, la bondad, la esperanza. Cosas que agradan a Dios. ¿A quién quiere agradar? A la carne, a quitar los deseos de este mundo. Queremos agradar a Dios. Entonces hagamos morir la carne. Porque esta carne nos lleva a morir, a muerte, dice ahí, ¿verdad? Por eso que dije aquí que el que nos va a hacer vivir es el Espíritu. Eso es lo que está diciendo. Dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. No queremos morir. Nos gusta esta tierra. A pesar de que hayan pruebas, problemas, y queremos estar. Entonces, pero dice de que si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Por eso es que usted y yo no le tenemos que tener miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que vamos a otra vida diferente, vida sin pecado. Entonces el que vive conforme al Espíritu y hace morir las obras de la carne, ese es el que va a recibir la vida eterna con Cristo Jesús. Versículo 14. Porque todos los que son guiados, dice, por el Espíritu de Dios, estos son, que son los hijos de Dios, son los que le recibieron, los que creyeron en su nombre, los que les puso ese sello del Espíritu Santo cuando le recibí. Y esos son guiados por el Espíritu. Entonces, si usted dice que es un hijo de Dios, guíese por el Espíritu de Dios, o que lo guíe el Espíritu de Dios. Porque no soy yo el que lo guíe, sino el poder del Espíritu Santo. Entonces, si quiere estar convencida de que Dios lo hizo vivir, cuando usted y yo ya estábamos muertos espiritualmente por el pecado de Adán y Eva, nuestras vidas espirituales murieron. Quizás el enemigo y Adán y Eva, cuando les dijo no morirás, ellos pensaron que no iban a morir, y como vivieron Adán, digamos, más de 900 o 930 años, dijo, ni morimos. Era mentira. Pero no murieron físicamente. Dios les dio ese tiempo de vida en la carne. Pero su vida espiritual, su comunión íntima con Dios, murió. ¿Por qué? Porque ellos ya no andaban conforme al Espíritu. Por eso les dio la sentencia de Dios a la mujer con dolor para ir a sus hijos, al hombre que sudar, para que con el sudor de su frente hay que comer el pan de cada día. Ahí está la sentencia, a causa del pecado, a causa de que morimos en el Espíritu. ¿Por qué? Porque decidimos andar en la carne cuando obedecimos a Satanás. Cuando la mujer engañó al hombre, la mujer fue Satanás que engañó a la mujer, y la mujer vino y le dio al hombre. Así fue, ¿verdad? Ese es el orden que debe llevar. Así que por eso es que dice ahí que más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces si por el Espíritu viviréis. Pero en el 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y ese por el Espíritu. Ese
Es la evaluación que el mundo le va a hacer a usted y a mí cuando nos tienen a mí. Si es cierto que anda en el espíritu, lo voy a probar. A ver si no se enoja. A ver si no se quiere agarrar a pleito conmigo. Que ya va a ver quién soy yo. Dígale así al vecino, entonces no es guiado por el espíritu. Es guiado por el odio, por el deseo de vengarse, de darle, ya le voy a demostrar que yo soy mejor y que yo le puedo dar. Así decimos. Es decir, yo para qué me voy a poner si me van a dar un sol. Pero en la carne. En la carne, pero con Dios sí sé que soy más fuerte que él. ¿Por qué? Porque él no lo tiene, porque él está luchando igual que yo, carnalmente. Pero cuando usted y yo decidimos luchar con el espíritu de poder que existe, lo vamos a vencer. Así fue David con Goliat. David era un niño. Pero a quien derrotó a un gran gigante como de 3 metros. O sea, el padre era grande, más grande que él. Diamante lo levantó con las 2 manos. Y Goliat con una mano. Pero aún así, ¿qué es lo que venció? Fue el poder de Dios. Por eso así le dijo, tú vienes a mí, le dijo, con lanza, espada y jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Es poderoso, es que derrota ejércitos. Entonces usted tiene o no el poder de Dios. ¿Está dispuesto a luchar con el Espíritu de Dios? ¿O quiere seguir en la carne para seguir perdiendo, seguir siendo derrotado? Es que no hemos sacrificado la carne, no hemos muerto en la carne. No vivimos conforme al Espíritu. Pero si usted y yo vivimos en el Espíritu, agrademos a Dios. Confiemos en Él. Y con Él vamos a vencer. Por eso les dije, a mí rápido me he puesto de un solo. Mejor ni me opongo. Pero sí sé que Dios está conmigo y que la lucha que tengo va a agradar a Dios. Entonces ahí voy a luchar. Por eso, si usted quiere agradar a Dios, trate de andar en el Espíritu, porque eso va a agradar a Dios. Así que, hermano Oscar, digo que vamos a tener a Dios en juego. Si hay peticiones, hermanos, pásenselas al hermano Oscar para orar los lunes por esas peticiones. Y si puede venir, ven. Si no las pasan al hermano, pásenmelas. Al igual vamos a estar orando. ¿Por qué? Porque queremos bendición para todos. Yo ya me cansé de estar recibiendo bendición por Dios. ¿Cuántos son bendecidos? Ya no quieren más. Siempre queremos. Va a ser como el rico. Entre más plata quiere, más quiere. Más tiene, más quiere. Pero yo tengo bendición y quiero seguirme llenando de bendición. Pero ya no solo para mí, queremos compartir, ¿verdad? Así que la gloria para Dios, hermano. Incline su rostro y dele gracias a Dios por esta palabra. Dios y Padre que estás en los cielos, le damos gracias, Señor.